Momento de irnos al exterior porque ustedes saben que las noticias que llegan de Venezuela, por supuesto que no son buenas. Una uruguaya de 68 años falleció ayer en Isla Margarita, en Venezuela, en donde hacía 4 días que estaba internada. La mujer se llamaba Janet, sufría de hipertensión, pero no tenía acceso a los medicamentos que necesitaba. En Venezuela, Janet estaba sola. Su familia, una sobrina, están viviendo en Uruguay. Se trata de una de las 7 personas, de los 7 uruguayos que estaban solicitando ayuda al gobierno para, digamos, por sufrir problemas de salud en un país donde actualmente el acceso a los medicamentos es verdaderamente crítico. El vicecanciller Ariel Bergamino dijo esta mañana en el programa Todo Pasa, en Océano FM, que el gobierno uruguayo enviará hoy medicamentos a Venezuela. Paralelamente, una delegación uruguaya integrada por el embajador Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares y Vinculación, y Daniela Pi, también la directora de Derechos Humanos, están en Venezuela para realizar una serie de reuniones bilaterales. Y nosotros nos vamos a ir en contacto con el móvil porque vamos a analizar la situación de los uruguayos que vuelven al país y que están en esta situación compleja con el psicólogo Luis Goncalves Boggio. Él es el encargado del programa de psicoterapia de Facultad de Psicología, pero además es muy interesante porque él hizo un estudio sobre el retorno de uruguayos que en su momento vivieron en el extranjero y tienen que volver al país. Entonces está muy empapado en lo que tiene que ver con la inmigración. Buenas tardes, Goncalves. ¿Nos escucha bien? Buenas tardes, vespertinas. ¿Cómo están? Muy bien, muy Bienvenido. bien. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar aquí. Antes de enfocarnos un poco en lo que tiene que ver con Venezuela, es interesante porque usted hizo un estudio que tiene que ver con justamente ver cuál es la situación de los uruguayos que en algún momento tuvieron que emigrar de nuestro país y qué sucede cuando vuelven. Exacto, sí. Nosotros hicimos un convenio entre la Facultad de Psicología y el Ministerio de Relaciones Exteriores porque se comenzó a constatar en Cancillería de que los uruguayos que retornaban por 3 vías, que era el retorno voluntario, la deportación o el repatrio, no tenían una asistencia psicológica y se estaba viendo una línea de depresión y de trastornos de ansiedad, en particular de estrés postraumático en deportados, y eran personas que no estaban recibiendo ningún tipo de asistencia psicológica. Entonces hicimos un convenio de investigación y de asistencia para estos compatriotas retornados. Y como decía Sofía, cuando ustedes hablan de un estudio de estas características, supongo que también los motivos por los cuales la gente regresa al país son variados, ¿verdad? Hoy lo charlamos antes de salir al aire y pensando en conversar contigo, de que eso debe variar también la patología o la manera en que uno, entre comillas lo digo, padece el retorno, ¿no? Sí, básicamente nosotros comenzamos atendiendo a una población clínica, que esto que quiere decir es personas que al momento del retorno habían encontrado ciertas dificultades en la creación de este nuevo territorio existencial. Ni ellos ya eran los mismos, ni el país era el mismo y ellos estaban viviendo una nueva migración. Entonces ahí lo que vimos es que las personas que no le encontraban sentido al retorno por distintas causas, empezábamos a pesquisar ciertos estados depresivos y las personas o que no tenían vivienda o que no conseguían trabajo entraban en situaciones de ansiedad importantes. Luis, ¿esas personas son la mayoría de los que retornan? Bueno, como te decía, nosotros teníamos una línea de atención de lo que llamábamos población clínica. Hubo muchísimos uruguayos que el retorno fue exitoso y nosotros no los entrevistábamos y no entraban dentro de la investigación. Nosotros atendimos en realidad a 120 personas, de las cuales 71 de ellas, y eso fue lo que nos llamó la atención previamente al comienzo de la investigación, sufrían de estrés postraumático por el retorno al país. Claro, nos llama la atención, ¿no? Porque te da la sensación de la confianza que da una frase como volviendo a casa. Exacto. Sí, pero se da una situación paradojal
en el retorno, en que la mayoría de las personas lo vive, lo que conceptualizamos como una doble ausencia, y que se veía grabado en estas personas como una doble herida, a veces psicológica, psíquica y social también. No había un marco institucional preparado para el retorno. Había más que nada un discurso presidencial en esos momentos para que los uruguayos volvieran, pero por ejemplo no había una coordinación interinstitucional, como les decía al comienzo, no había un espacio de atención psicológica para los retornados. Y la doble ausencia se daba en la mayoría de los casos que atendimos a partir del momento en que la persona sentía que no estaba ni aquí ni allá, y que se le daba también una paradoja en términos temporales entre lo que había sido el antes de la partida. Fundamentalmente nosotros atendemos personas que se fueron del país en la crisis del 2002, pero que comenzaban a migrar ya en el año 2000, lo que fue el proceso de creación de un nuevo territorio existencial en un país. Básicamente la mayoría que atendimos fueron en España y en Estados Unidos, y lo que fue después la crisis de volver, algunos por ejemplo con hijos ya mayores, adolescentes, que la mayoría de los hijos no querían volver a Uruguay, los que tomaban la decisión eran los adultos. Y a su vez lo que era después la construcción del territorio acá. Claro. Y muchas veces nosotros vimos como 3 o 4 situaciones traumáticas que en el caso de la población clínica que estudiamos no fueron lo suficientemente elaboradas. Ahora, Goncalves, justamente yo quería ir a ese punto porque estaba estudiando sobre esta investigación que hicieron. La mayoría de estos uruguayos que volvieron al país vienen de España, Estados Unidos, Australia y algún otro país de Sudamérica y Europa. Y pensando lo que está sucediendo ahora en Venezuela, son obviamente contextos bastante distintos. Entonces yo me preguntaba que claramente tiene que ser diferente a la hora del regreso, ¿no? Una cosa es una situación en Venezuela donde no tenés medicamentos, donde tu salud obviamente corre peligro, no hay comida o por lo menos es de difícil acceso y demás. Las situaciones son críticas. ¿Cuál sería la diferencia entre una y la otra, no? Bueno, la situación de Venezuela se vive en particular como en una transición entre lo que fue el exilio que vivimos los uruguayos en el momento de la dictadura militar y el retorno en el año 84, 85, y la crisis nuestra económica, porque condensa 2 elementos políticos y económicos. Los uruguayos que vuelven del exilio sabían que se iban al exilio por una única vez y que iban a poder retornar al país en cuanto sus vidas no corrieran peligro y en cuanto hubiera una restitución democrática. Pero los migrantes económicos entran dentro de una lógica de lo que es una transición normativa. Estos movimientos que se dan de un país a otro no necesariamente aseguran de que las personas, una vez pase la crisis económica en Venezuela, puedan volver y volver a encontrarle sentido a ese retorno. Es decir, el fenómeno migratorio que se está dando en estas vidas nómades y en estas situaciones cada vez más globalizadas que se dan a nivel internacional, hace pensar que la posibilidad de migrar o de retornar no sea una única vez como el exilio, sino que en función de las variables económicas se pueda tener que volver a migrar nuevamente. Una última pregunta. ¿Qué pasa con el resto de la familia? Estamos hablando con el directamente involucrado, el que fue y volvió. Pero también por ahí están los referentes familiares que en algún momento despidieron y tienen que recibir nuevamente. Y a veces hay discursos paralelos de te fuiste en un momento jorobado y ahora, o en un momento donde la cosa estaba jorobada acá y ahora volvés. Y ¿cómo influye todo eso? ¿Cómo se prepara el marco familiar para el retorno de esta gente? Sí, es muy difícil porque ahí se da una situación paradojal también, que la misma comunidad que fue expulsora es ahora comunidad receptora, o la misma familia que pudo haber sido expulsora ahora es receptora.
Generalmente hay que elaborar muchos duelos, muchos microduelos en estos temas de migración reciente, y eso hace que las personas que están elaborando también el duelo de la partida tengan que ser los que reciben, y muchas veces lo que cotejamos en la población que estudiamos es que había una doble herida, que les decía, psíquica y social. Claro. La familia muchas veces no tenía las condiciones sociales o económicas como para darle un sustento. Y tomen en cuenta que siempre un migrante necesita el soporte de un otro, ya sea un marco institucional, una red social, una red familiar. Sin eso se le hace muy difícil la estadía como retornado, por ejemplo, en este caso que tú me estabas planteando. Nos quedamos con esto que decís por último, Luis, para ver en qué podemos también colaborar todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la consulta. Placer.